Es como la noticia de que va a venir o aceptó ser extraditado porque va a cooperar con la Fiscalía el señor Lozoya. Silencio. Un silencio cómplice. Cuando es, imagínense que venga este señor y que diga, pues yo entregué dinero o recibí porque entregué dinero a todos estos personajes, o porque me lo pidieron, me lo ordenaron para llevar a cabo ciertas acciones. Pero silencio. En otros países, imagínense, este asunto tiene que ver, entre otros, con el caso Odebrecht, que en México no había sido atendido. ¿Cómo creen que me voy a quedar callado y no voy a expresar que la Comisión de la Transparencia, el Instituto de la Transparencia, una de sus resoluciones fue mantener en secreto el caso de Odebrecht? El Instituto de la Transparencia. Por eso también fue muy importante que ayer la Fiscalía diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona vinculada con los casos o con el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y luego de una conferencia del anuncio del fiscal general, por dinero se libere al implicado. Eso sería la gran nota en el mundo. Aquí no pasó nada en los medios. ¿Dónde están los comentaristas, expertos? Porque es algo gravísimo. Un silencio cómplice. Antes de contestarte tus dos preguntas, quiero aprovechar que estoy hablando de los medios para informar que sí van a venir los de Twitter a informar. A partir de la invitación, y sí, yo quiero, de una vez les adelanto a los de Twitter, quiero que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento
de la red que ellos manejan en Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots. Que son personas ficticias, robots, que independientemente de que nos expliquen eso, que es muy importante pues, para todos, yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter. Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter. Una lista, si pueden hacerlo, ¿no? Porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero. A ver quién aporta más. Acerca de tus preguntas. Adelantamos esta información. El gobierno federal pone a la Ciudad de México en semáforo verde. Sí, en semáforo verde, lo que significa que a partir del lunes, si la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no dice otra cosa, a partir del lunes se reanudarían todas las actividades en la capital de la República. Muchas gracias. La infodemia. Infodemia es el término que se le ha dado a lo equivalente a una epidemia, pero de información, o más propiamente de desinformación. Este es un término que a lo largo de los últimos años, posiblemente de manera particular los últimos 15 o 20 años, se ha estudiado por parte de distintas profesiones, los sociólogos y sociólogas, psicólogas y psicólogos, incluso antropólogos, especialistas en informática, en redes de cómputo, en fin, muchos profesionales han estudiado este fenómeno, periodistas por supuesto también, y es un fenómeno en el que se propagan como olas, como grandes olas, se difunden las noticias que no necesariamente son veraces. Hay estudios científicos, hoy no lo traje, pero un día pronto les traigo un estudio científico de la revista, publicado en la revista Science, una revista muy prestigiosa, hace, si no recuerdo mal, hace unos 7 u 8 años, que analiza cómo las malas noticias y las noticias falsas se transmiten a una velocidad mayor y a mayores distancias que las noticias verdaderas y las buenas noticias. Y esto tiene que ver con un fenómeno psicosocial en el que aparentemente los seres humanos somos propensos a que nos llame la atención lo negativo. Lo negativo llama más la atención que lo positivo, que lo alentador, por alguna razón que desde luego es interesante de entender. Y la consecuencia en términos de información es que tienen más éxito las malas noticias o las noticias alarmistas
y las situaciones que contrastan con la realidad esperada. Esto, desde luego, cuando se piensa en medios de información o medios de comunicación, ahí ustedes son expertas y expertos, tiene un atractivo que a veces puede ser comercial. Hay medios de comunicación que tienen una agenda comercial, son empresas generadoras de dinero, de riqueza, por la venta de los servicios o la venta de los anuncios, y entonces parecieran centrarse en privilegiar las noticias que tienen mayor impacto, y entre ellas resulta atractivo el tener noticias escandalosas, lo que se llama popularmente el amarillismo, que invita a que haya una mayor afinidad de los lectores o de los visualizadores, de hoy que las noticias pueden ser en formato de video, o de los escuchas para las noticias que son en audio. En otros casos, los medios que prefieren privilegiar las noticias falsas o las noticias escandalosas pudieran tener otro tipo de motivaciones, desde luego. Pueden ser motivaciones, por ejemplo, políticas, puede ser una agenda de contraposición al gobierno, a otro grupo social, posicionar una agenda ideológica, en fin, hay muchas motivaciones. Pero todo este fenómeno es la infodemia. Hace algunas semanas, un poquito más de un mes y medio, si no recuerdo mal, el director del Sistema Público de Radio y Televisión o de Radiodifusión de México, nuestro compañero Genaro Villamil, precisamente expuso este tema, el que es un experto en la materia, en la conferencia matutina y explicó esto. Hay un componente importante a considerar, y aquí tomo lo que el propio Genaro Villamil presentó, que es la motivación económica en gran escala. Es un gran negocio distorsionar información para vender esta a un público que es ávido de desinformación, paradójicamente. Uno pensaría intuitivamente que las personas quieren conocer la verdad. Es común que uno tenga una apreciación por la verdad y que uno declare querer oír la verdad, pero resulta que hay una gran cantidad de personas que prefieren oír la no verdad, la mentira. Entonces, esto es un negocio masivo, no es pequeño, es masivo. Recuerdo que en la presentación del maestro Villamil hubo una serie de consideraciones comparativas con otros grandes negocios globales, porque esto ocurre a nivel global. Ese es el contexto. La Organización Mundial de la Salud, ahora en el contexto de COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, hizo una alerta, una advertencia hace algunas semanas, también cerca de 2 meses, del peligro de que la infodemia, esta epidemia de desinformación, se apoderara de la agenda de comunicación pública en los distintos países que van enfrentando las fases más activas de esta epidemia. Desafortunadamente México no es la excepción y esta infodemia está alimentada por distintos grupos, insisto, políticos, sociales o agencias noticiosas que a veces parecieran centrar su agenda en desinformar propositivamente, lo cual es, desde mi punto de vista, éticamente lamentable, moralmente lamentable, pero es una realidad. Nosotros desde el gobierno, en la medida en que nos interesa comunicar las cosas que tenemos documentadas, comunicar evidencia científica, comunicar buenas noticias cuando las hay, comunicar malas noticias cuando las hay, hacer un balance objetivo de la información que presentamos, escuchar al público y recibir observaciones, comentarios, inquietudes, críticas, reflexiones, pues venimos aquí cada noche a presentar la información que genera una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Hemos dicho en muchas otras ocasiones, no es la información de 1, 2, 3, 5 funcionarios federales aquí, es la información que genera el país a través de su Sistema Nacional de Salud. Médicos y médicas que están en cada rincón luchando contra el COVID y que están
trabajando además por dar información que pudiera ser útil a la población para tomar decisiones favorables. Entonces, en ese sentido, aunque evidentemente, y lo reiteraremos siempre, somos muy respetuosos y muy afines a que exista libertad de prensa, que exista libertad de expresión, nos parece que son elementos fundamentales de una sociedad plural, democrática, que siempre deben prevalecer. Pero lamentamos, y hay que decirlo, que haya personas o grupos o agencias noticiosas o empresas que tienen esta agenda de desinformar. Con el ejemplo concreto que nos presenta usted, Juan, hoy mismo nos parece que fue un despropósito, efectivamente, quizá algunos se lo encontraron, un comunicador profesional presentó que la Ciudad de México mañana estaría en semáforo verde. ¿De dónde pudo haber sacado esta idea descabellada cuando hemos presentado cada día ante ustedes, quienes están aquí, quienes nos escuchan allá, el estado que guarda la epidemia? ¿Cómo íbamos a pensar que súbitamente iba a pasar a verde? No sé cuál fue la intención, ni es mi papel juzgarla, relato los hechos y evidentemente estamos presentando el semáforo, no hay ningún verde, estamos todavía a varias semanas, si acaso del amarillo. Y la Ciudad de México, que quede muy claro, la Ciudad de México a partir de la siguiente semana está en color naranja. Es su segunda semana en color naranja y la jefa de gobierno en la Ciudad de México ha sido extremadamente cuidadosa obviamente en proporcionar toda la información y garantizar que ésta sea útil, pero además en planear los elementos del semáforo y las actividades que se pueden ejecutar. Es uno de los planes de desconfinamiento mejor cuidados en el país, posiblemente el mejor, el más completo, el más detallado, el más orientador, y pues sí nos parece, yo diría que hasta cierto punto una falta de respeto para la población.